Entonces, Jesús es nuestro gran modelo. Él es nuestro ayudador. Él nos muestra cómo nosotros tenemos que vivir en la vida. Él nos dice que de mañana se levantaba para pasar un tiempo a solas con Dios. A veces en nuestra vida diaria es necesario que nosotros aprendamos a buscar un momento de calidad con el Señor. Muchas veces tenemos tiempo para muchas cosas en la vida, pero a veces no tenemos ese tiempo para el Señor. Pero yo le animo para que así como Jesús tomaba un tiempo de calidad con Dios, nosotros también tenemos que empezar a tomar un tiempo de calidad con el Señor. Y Jesús temprano tomaba ese tiempo con el Señor, pues si ustedes ven, Jesús no pedía nada al Señor durante el día, él simplemente actuaba en base a lo que ya había tomado su comunión con el Señor, él sabía lo que iba a pasar, él sabía lo que iba a suceder, él sabía las cosas que se iban a presentar. Y no porque era Dios, sino porque él había tenido su tiempo de comunión con el Señor a solas temprano. Y él ya sabía cuál era la agenda del día. Por eso que él simplemente hacía la voluntad de su Padre. Por lo tanto, les animo para que nosotros podamos tomar este tiempo a solas con el Señor, un tiempo de calidad todos los días, y podamos edificar nuestra vida espiritual. Amén. Punto 2. Tenemos que familiarizarnos con la palabra. En el pasaje de la tentación vimos cómo Jesús conocía muy bien la palabra. Y conocía la palabra porque era el fundamento básico de la religión judía, que los niños conocían la ley de Dios, o sea, todo lo que era la ley, ellos lo conocían, lo sabían. Por eso que ellos sabían aplicar la palabra y por eso nosotros tenemos que familiarizarnos con la palabra, tenemos que saber qué palabra usar, cómo usar, el contexto de lo cual se está diciendo, ¿para qué? Para que podamos tener la vida que el Señor quiere que tengamos. No podemos vivir una vida desconociendo la palabra. Y el Señor quiere que nosotros la conozcamos. Por lo tanto, en Salmos 19:11, el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para no ceder a la tentación, para no ser presa fácil del diablo, para no caer en cualquier tentación o cualquier situación que se pueda presentar. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cuántos de nosotros estamos guardando en nuestro corazón la palabra de Dios? La mente es ligera, hermanos, pero la palabra que se guarda en el corazón va a ser eterna. Porque cuando lo guardamos en el corazón, quiere decir que ya lo hemos digerido y está en nosotros. Y el Espíritu Santo va a tomar esa palabra para poder, ¿qué cosa? Enfrentar al enemigo. Para poder salir airosos de cualquier situación que se pueda presentar. Por lo tanto, no nos debemos de dejar llevar por las circunstancias. Ahora hay una pregunta que podemos resolver y decir, ¿cómo podemos establecer y fortalecer la palabra de Dios en nuestra mente? ¿De qué forma yo puedo permitir? Porque Pablo decía, no nos conformemos a este mundo, sino renovemos nuestra manera de pensar, ¿no? A través de la palabra de Dios. No nos conformemos, cambiemos nuestra forma de pensar. Entonces, en 1 Corintios 2, capítulo 2, verso 13 al 14, dice así, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Entonces, qué interesante es que la palabra de Dios no se discierne con nuestra mente, no se discierne de una manera natural. A veces nosotros fracasamos en el intento porque estamos tratando de entender la palabra con mi mente, tengo que aprendérmelo. Y no, la palabra se discierne espiritualmente, ¿no? Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, va a hacer que esa palabra, que ese espíritu, va a encajar en nuestro ser espiritual y vamos a poder entender la palabra. La gente que no conoce a Dios, obviamente no percibe las cosas que son del espíritu, porque para ellos son locura, es algo fuera, no tiene sentido para ellos. Porque eso se tiene que discernir espiritualmente. Y Jesús nos anima para que nosotros podamos entender esa palabra, para que nosotros podamos discernir la palabra del Señor de la manera espiritual y podamos vivir con ella. No nos quedemos simplemente con un deseo, sino que vayamos a vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Amén. Y el punto 3, algo muy importante y a veces poco escaso, es alabar a Dios. Alabar a Dios. Creo que Jesús era una persona que todo lo que hacía lo hacía para alabar a Dios.
Y cuando hablo de alabar a Dios, no solamente hablo de cantar, sino que todas las cosas que hacemos tienen que ser para glorificar el nombre de Dios. Hay un pasaje en la Escritura que dice que todo lo que tú hagas, hazlo como si lo hicieras para el Señor. Y eso nos anima para que nosotros podamos hacer las cosas no por obligación, no por cumplir, no porque, bueno, no tengo otra opción, no, sino lo hago porque me gusta hacerlo y quiero agradar a Dios haciendo lo que hago, ¿no? En Colosenses capítulo 3, verso 16, nos habla de este pasaje, ¿no? Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué importante es que una persona que tiene la palabra de Dios morando en sí, vas a poder alabar a Dios. Pero si no tienes la palabra de Dios morando en ti, los cánticos, las alabanzas, los himnos, los momentos de adoración al Señor van a ser difíciles, porque la palabra de Dios no está morando en tu vida. Entonces ahí tenemos como un check que que nos va a decir cómo está tu vida. Si tú estás alabando al Señor, estás glorificando al Señor, estás en un momento de comunión y contacto con el Señor, es porque tu vida, perdón, está llena de la palabra de Dios. La palabra de Dios está morando en abundancia en ti. Pero si no se está dando ese caso, entonces quiere decir que necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Amén. ¿Y de qué manera el canto establece y fortalece la palabra de Dios en nuestra mente? En Efesios 5, 19 y 20 nos dice la palabra del Señor, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros en nuestro corazón debe tener esa actitud de cantar y alabar al Señor. En nuestra actitud nosotros necesitamos cada día estar en esa comunión constante con Dios. ¿A través de qué? De nuestro canto y nuestra alabanza al Señor. Si nosotros alabamos a Dios, entonces vamos a estar viviendo bien. Si vamos a estar adorando a Dios, vamos a estar viviendo bien. Por lo tanto, a medida que nosotros damos lugar a que el Señor se manifieste, nuestra vida va a empezar a reflejar una vida totalmente distinta. Amén. En Filipenses 2, del verso 12 al 16, dice así, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿No? Y dice, haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo le escribió a los filipenses acá para hablarles claramente cómo es que nosotros podemos vivir en esta vida, ¿no? Cómo debemos de vivir. Hacer todas las cosas, dice, sin murmuraciones ni contiendas, para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna. Este tiempo las cosas se están poniendo feas, se están poniendo difíciles y necesitamos aferrarnos a las cosas de Dios. Necesitamos establecernos en el Señor, necesitamos vivir en comunión con el Señor, necesitamos cambiar nuestra manera de vida a fin de que podamos vivir como Dios anhela que vivamos. Por eso dice, cogidos o tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, a medida que esa palabra de Dios está habitando en nosotros, está morando en nosotros, estamos empezando a vivir conforme a la palabra de Dios, entonces vamos a poder glorificar al Señor con nuestros actos. Vamos a poder glorificar a Dios con nuestra vida y vamos a poder vivir como el Señor quiere que vivamos. Amén. Por lo tanto, es la manera como tenemos que empezar a vivir, como Dios quiere que vivamos. Por lo tanto, Jesús es la dirección, Jesús es el camino, Jesús es la guía, Jesús es el modelo a seguir. No podemos ir a otro lado si no es a través de Jesús. Él mismo dijo, Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Necesitamos vivir para Dios. Necesitamos vivir conforme a los planes y propósitos del Señor. Necesitamos seguir a Jesús. Necesitamos aprender de Él, cómo vivía, cómo hablaba, cómo reaccionaba, cómo enfrentaba las cosas. Y que nos ayude para que nosotros podamos también tener esas fuerzas, esa habilidad para poder enfrentar las circunstancias y la vida que nos toca vivir. Amén. Por lo tanto, para terminar, las normas básicas para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Uno, ya lo hemos dicho, pasar tiempo a solas con Dios. Amén. Punto número 1. Punto 2 era familiarizarse con la palabra. Tener conocimiento pleno de la palabra. Saber lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y tercero, estar alabando a Dios en todo tiempo. Vivir un tiempo en coinonía, en comunión constante con el Señor, alabando y glorificando su nombre. Por lo tanto, vivamos con lo aprendido. Vivamos con lo que el Señor está haciendo y obrando en nosotros. No nos quedemos simplemente con un deseo. No nos quedemos con un decir, sí, Señor, yo quiero vivir conforme a tu palabra. Y nos quedamos ahí. No. Tomemos la decisión de vivir como el Señor quiere que vivamos. Tomemos la decisión de aprender de Jesús como nuestro gran modelo, para que podamos vivir la vida que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. La Biblia dice en Efesios 2:10 que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que cada uno de nosotros anduviese en ellas. O sea, Dios quiere que caminemos en esas buenas obras que Él ya preparó, que Él ya los ha predestinado, y quiere que nosotros vivamos haciendo su voluntad, conociéndonos a través de la palabra, sabiendo lo que Dios ya ha hecho por nosotros y podamos vivir cada día la vida que nos da. Por lo tanto, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Amén. La Biblia claramente nos dice, si nosotros vivimos en Dios, entonces debemos vivir como Jesús vivió. Amén. Ese es el reto para este tiempo. Ese es el reto para que tomemos la decisión de vivir como Jesús vivió. Cada vez que tú vas a hacer algo, dile, Jesús haría esto, Jesús haría lo otro. Yo voy a tomar la decisión de vivir como Jesús quiere que viva. Entonces mi vida no puede ser igual. ¿Y cuál es el resultado de esto? La Biblia nos dice en Salmo 119, 1, 2, nos dice de esta manera, felices son los íntegros, los que siguen la enseñanza del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. ¿Cuántos felices tenemos acá? Son felices aquellos que son íntegros y siguen las enseñanzas del Señor, y son aquellos que obedecen lo que su palabra dice y lo buscan de todo corazón. A medida que buscamos al Señor, vamos a poder vivir la vida que el Señor siempre ha querido. Una vida buena, una vida agradable y una vida perfecta. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por la oportunidad de poder haber entendido un poco más acerca de cómo tú quieres que vivamos, Señor. Y te agradecemos por este gran modelo que tú nos has dejado, que es Jesucristo nuestro Señor, el cual vino y se hizo hombre, vivió como nosotros, sufrió todas las cosas que hemos sufrido, Señor, pero Él no pecó, porque Él conocía, entendía la importancia de poder tener esa comunión con tu palabra, Señor. Él sabía lo que era en la palabra de Dios, Él sabía lo que tú habías hecho en Él a través de esa palabra. Y esa palabra es la que tú nos has dado, Señor, para que podamos vivir también juntamente con Él. Gracias, Señor, porque que necesitamos cada día tomar un tiempo especial contigo, Señor. Un tiempo de comunión contigo, Señor, con tu palabra, para que podamos conocerte cada vez más, porque queremos vivir en coinonía constante contigo, Señor. Y ayúdanos, Padre, para que conozcamos también tu palabra, porque es importante saber lo que tu palabra nos dice, lo que tu palabra nos ha dejado, nos ha dado, para que vivamos conforme a tu voluntad y no la nuestra, Señor. Y así podemos alabarte, adorarte, glorificar tu nombre en cada acto que hagamos, en cada momento que vivamos. Vamos a estar adorándote y alabándote, porque tu palabra va a estar morando en nosotros abundantemente, Señor. Y esa palabra que mora en nosotros va a ser nuestra fortaleza, va a ser nuestra vitalidad, para que podamos enfrentar las circunstancias y salir vencedores en cualquier circunstancia que se presente. Gracias te damos, papito, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Dios es bueno en todo momento. El Señor es bueno.